Bueno, pues ahí os he pasado a la filosofía del derecho, una obra clásica, brillante donde las haya, y muy clarita. Eh, Nada que ver con la literatura, el estilo literario al que nos tiene acostumbrado Hegel, nada que ver. Es decir, la filosofía del derecho es diáfana, cristalina, y merece mucho una lectura. Pero bueno, nos vamos muchos del tema de nuestro seminario. Simplemente lo he puesto porque como Fraser va a ser en el siguiente párrafo Referencia. una referencia directa a Hegel, bueno, pues lo he puesto ahí para quienes queráis leerlo, repasarlo, darle una vuelta. Y aparte de eso, os he subido 4 o 5 artículos más. 4 o 5 artículos muy breves, muy interesantes, muy potentes, con respecto a cosas que nos atañen mucho, aunque nos vayamos también del tema central del libro. Como Fraser lo trata, os apunto estos artículos para quienes queráis ahondar en las cuestiones que Fraser trata. No obstante, a lo largo de la lectura discutiremos y pondremos ejemplos con respecto a esto. Primero, el liberalismo incrustado. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es el liberalismo incrustado? Es una especie de paráfrasis que se hace a partir de los años 70 y 80 sobre las lecturas de Polanyi. Recordemos que Polanyi hablaba de la economía incrustada o desincrustada, ¿no? Digamos, la economía estaba incrustada en la sociedad, en los modelos precapitalistas, y el capitalismo, el liberalismo, pretende desincrustar, pretende separar economía, sociedad, política, religión, con todos los males asociados. ¿Qué va a ser el liberalismo o a qué se va a llamar liberalismo incrustado? Bueno, pues a ese proyecto capitalista de posguerra, con unos cuantos millones de soldados rusos al otro lado del muro, esa especie de capitalismo democrático de posguerra que va a intentar demostrar al mundo que los capitalistas también lloran, son sensibles a las dificultades de la gente, y que si permitimos que haya una democracia liberal y representativa, las mieles de la economía y del progreso pueden llegar a todos. Ese proyecto liberal, democrático de la posguerra, bueno, pues colapsó en los años 70 a partir de la crisis del petróleo, exactamente en el momento en el que las tasas de beneficio de las empresas empezaron a declinar. En ese momento, los analistas se dieron cuenta de la incompatibilidad radical que había entre una democracia y una participación política y las tasas de beneficio, y de esos polvos, estos lodos, a partir de ahí empezó a producirse toda la teorización neoliberal que nos ha traído hasta donde estamos en este momento. Bien, llamamos entonces liberalismo incrustado a ese proyecto keynesiano, podríamos decir, a ese proyecto keynesiano o polanyiano posterior a la Segunda Guerra Mundial, que permitió durante un tiempo unir la productividad a los salarios, unir la productividad de los salarios en un proyecto democrático general, donde los estados sometían políticamente a la economía. Digamos, el objetivo del liberalismo incrustado es mantener los criterios de intercambio mercantil y procurar una relativa globalización, pero permitiendo a los estados poder controlar las políticas sociales de manera que se redujeran las desigualdades y, reduciendo las desigualdades, se permitieran desarrollos progresivos del estado del bienestar. Ese era el proyecto.
y a eso se le llamó en la academia liberalismo incrustado, en referencia a Polanyi, con respecto al liberalismo desincrustado que nos había llevado a las dos guerras mundiales y a los fascismos. Este tipo de liberalismo sería parecido a la política que llevó Zapatero, que era muy, o sea, estaba vendido a los mercados, pero sí que hizo cosas a nivel social interesantes. Pero Perdona, Irma, es que, ¿sabes qué pasa? Es tan difícil poder colocar históricamente a los políticos españoles dentro del marco general. España is different, ¿sabes? Lo sé. Y además de different ha llegado tarde, ¿no? Es decir, el problema es que el proyecto de desarrollo español llega 30 años tarde o 40 años tarde con respecto a los proyectos de desarrollo del resto del mundo, ¿no? Debido, entre otras cosas, pues al franquismo, evidentemente, ¿no? Que no estiró la pata hasta el 80, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros en el 80 iniciamos los proyectos de desarrollo primero con Felipe y luego en la segunda ola con Zapatero, esos proyectos de desarrollo ya vienen viciados por un auge neoliberal en todo el resto del mundo. Entonces, estos proyectos de desarrollo no se parecen en nada, pero en nada, a los proyectos de liberalismo incrustado propios de la inmediata posguerra. Cuando uno ve, por ejemplo, el plan Beveridge en Inglaterra, es un proyecto que hoy podría pasar por comunista. Directamente, pero directamente por bolchevique, ¿no? En comparación con lo que tenemos hoy, ¿no? Y sin embargo no era eso. Era una modesta socialdemocracia dentro de un sistema capitalista que pretendía simplemente elevar el nivel de vida de los trabajadores y reducir las desigualdades, manteniendo la propiedad privada, manteniendo la estructura general del comercio, y haciendo, digamos, un bloque ideológico exitoso que hiciera frente a la propaganda marxista, socialista, comunista que podía venir del otro lado. Pero claro, cuando uno ve ese proyecto inglés, por ejemplo, que lo tenéis magníficamente documentado en la película de Ken Loach, Espíritu del 45, es magnífico. Magnífico es ese vídeo, es magnífico, artísticamente, históricamente, es magnífico, merece muchísimo la pena. Espíritu del 45. Cuando uno ve esos desarrollos del sistema Beveridge, uno tiene que ser consciente de que estamos hablando de keynesianismo. Nada más lejos del socialismo o del comunismo que un proyecto keynesiano. Es decir, un proyecto keynesiano simplemente pretende permitir que el mercado opere libremente, introduciendo políticas de ajuste que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de vida de las personas. Pero en ningún momento el keynesianismo es anticapitalismo. En ningún momento. Es decir, Jorge, un apunte, sí, por si puede ayudar con esto. Claro que sí. El keynesianismo en el fondo lo que hace es el Estado como redistribuidor de la riqueza para favorecer el famoso círculo de excelencia, según el cual cuando tú redistribuyes la riqueza generas más consumo, si generas más consumo amplías clases medias, si amplías clases medias permites que haya más inversión de la producción capitalista y que por lo tanto se genere más beneficio económico para los grandes empresarios, bueno, los empresarios en general, ¿no? Que sería el círculo virtuoso, por lo tanto es un ajuste del capitalismo de posguerra para favorecer precisamente eso, ¿no? El consumo de masas, más inversión y que la rueda
siga continuando, ¿no? Claro, muy bien formalizado, Fátima, muchas gracias. Sí, así es, efectivamente. Entonces, claro, tú decías, Ilma, dice, ¿esto es lo que hizo Zapatero en, en 2004? Hombre, eh, eh, podríamos decir en todo caso que Zapatero ha sido el rostro amable de un partido socialista ya muy imbuido de neoliberalismo, ¿no? El rostro amable. Y que conste que no me cae mal, Zapatero, ¿eh? Creo que es un buen tipo, sí, creo que es un buen tipo, ¿no? Un apunte, quería decir yo. Es lo que ahora está intentando hacer Biden, keynesianismo puro y duro, porque la inyección de dinero que está abocando a la sociedad es inmenso. Nunca se había oído tanto dinero para remontar una crisis. Pero no es lo mismo, perdona, no es lo mismo, porque para que haya keynesianismo tiene que haber, no tiene que haber globalización, tiene que haber mercados más o menos no tan globalizados, si no el invento se viene abajo. Y mantener la globalización con el keynesianismo, eso pues será de bruces. Bueno, yo Sí, lo único que oigo es a los periodistas sorprendidos por la magnitud del proceso de Biden. claro. En todo caso, Consuelo y Amalio, lo vamos a ver con el siguiente artículo que os he colgado. Si existe posibilidad de un keynesianismo en un mundo globalizado, si existe teóricamente la posibilidad de un keynesianismo, solo será posible si eres la primera potencia militar y económica del planeta. Quizás los americanos se lo puedan, digamos, quizás los americanos se lo puedan permitir. Ni eso, porque también son muy dependientes del sudeste asiático. Sí, claro. Pero por eso digo, quizás, ¿no? ¿Por qué? Y ahí vienen los otros dos artículos que os he colgado. Los otros dos artículos, uno es la hipótesis Prebisch-Singer y el otro son las teorías del intercambio desigual y las teorías de la dependencia. ¿Vale? ¿Qué dice la hipótesis Prebisch-Singer y quiénes eran estos dos señores? Con esos nombres tan hispanos. El señor Prebisch es un economista argentino del siglo XX que se formó en la escuela ricardiana y en el liberalismo clásico, fue un gran defensor en su juventud del liberalismo a ultranza, pero curiosamente le pasó lo que a Sismondi, cuando llegó la crisis del 28, de pronto Prebisch se dio cuenta de que no todo el mundo pagaba las facturas por igual, de que la crisis no afectaba a todos los países por igual, ni afectaba a todos los sectores económicos por igual. Y él, un economista muy importante a nivel mundial, muy reconocido, Prebisch, intentó formalizar una teoría que no llegó del todo a formalizar, que es la hipótesis de los intercambios desiguales, por medio de la cual él trató de demostrar, pero no lo consiguió, probablemente le faltaba material empírico y aparato matemático para poder resolverlo. Él intentó demostrar que en los intercambios entre países del tercer mundo y países del primer mundo se producía permanentemente una fuga, ¿no? Es decir, había una permanente merma en detrimento de los países más pobres a favor de los países más ricos. Él creía que era debido, y no estaba muy alejado del asunto, del fondo de la cuestión, él creía que eso era debido
a las diferencias salariales y a las diferencias de valor que había incluidas en los respectivos productos que se intercambiaban entre países ricos y países pobres, que era la razón por la cual la relación de intercambio era siempre deficitaria para uno de los países, pero no fue hasta los años 70, años 80, cuando se pudo probar estadísticamente, y ya finalmente en 2010, fijaros los años que han tenido que pasar, para que finalmente se pudiera probar desde el punto de vista matemático que efectivamente las tasas de intercambio, no sé si os acabáis de dar cuenta de la estupidez que acabo de decir, sí. Tuvimos que esperar 50 años para poder probar matemáticamente lo que era una evidencia empírica. ¿Vale? No sé si somos conscientes de lo politizada que está la ciencia económica, que hacen falta 50 años de tesis doctorales y de estudios matemáticos, ¿no?, para probar lo que cualquiera solo asomándose a la ventana veía desde los años 30, ¿no? Sí. Bien. Este señor Prebisch desarrolló su teoría al mismo tiempo que el señor Singer. Singer era un economista alemán que se exilió en Inglaterra con el nazismo y a partir de los años 30 desarrolló todo su trabajo económico muy vinculado al keynesianismo y a las teorías desarrollistas de capitalismo incrustado, de liberalismo incrustado de la posguerra. Por eso la hipótesis se llama Prebisch-Singer. Creo que entre ellos jamás hablaron, sí, creo que nunca tuvieron relación, ni nunca, pero sin embargo los dos llegaron a la misma, al mismo resultado de forma independiente. Parece ser que Prebisch bastante antes que Singer y con mayor fundamentación. No obstante, el problema ha pasado a la historia económica bajo el título, para no enemistar a nadie, hipótesis Prebisch-Singer. Y luego tenéis los dos artículos del intercambio desigual y la teoría de la dependencia. Ya la teoría de la dependencia, más de corte marxista, porque tiene su origen en Lenin y Rosa Luxemburgo, que vienen a decir que estos intercambios desiguales no solo son debidos a que la mano de obra de los países pobres es más barata que la mano de obra de los países ricos. La política exterior de los países ricos colabora fervorosamente en que ese intercambio sea desigual. Y cuando no consiguen que el intercambio sea desigual, se arruina al país pobre, o se le manda una cañonera, o se le bombardea, o se le invade, o se le monta alguna guerrita o algún movimiento separatista que lo hunda en la miseria, al estilo de la guerra de la Triple Alianza, donde sabéis que democráticamente Brasil, Argentina y Uruguay redujimos a la edad de piedra al Paraguay en 1870, simplemente porque se había transformado en una potencia tecnológica. Y eso Inglaterra no lo podía permitir. ¿Vale? Entonces, claro, si no, ¿a quién le iba a vender Inglaterra las camisetas de Manchester si resulta que había ahí unos paraguayos que podían hacer camisetas, ferrocarriles y lo que hiciera falta sin necesidad de pasar por caja por algún banco inglés, ¿no? Bueno, pues en 1870 se produjo esta guerra. Es un ejemplo clásico de cómo se puede destruir hasta reducir a la edad de piedra a un país tecnológicamente y socialmente avanzado, ¿no? En el caso de Paraguay, la guerra adquirió el grado de genocidio. Creo recordar que se asesinó al 80% de los varones, creo recordar.
Algo por el estilo, sí. Sí, Fue terrible, fue una cosa, bueno, lo que he leído yo. de los varones, ¿eh? Es decir, fue un exterminio sistemático, ¿no? de todo esto. Bueno, pues lo que nos viene a decir la teoría de la dependencia es que los países, el capitalismo, desde los países ricos, desarrolla políticas exteriores de intervención que garantizan las tasas de intercambio desigual. Jorge, pero la teoría de costes comparativos todavía se sigue estudiando en las facultades económicas, ¿eh? Sí. El Que liberalismo... no está desfasada, ¿eh? No. El liberalismo sigue explicando en las facultades que los países pobres son pobres porque no se han desarrollado. Pero que si tú les pones en el circuito del comercio y les permites comerciar en igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo, poco a poco las tasas de desarrollo tienden a equilibrarse. Lamentablemente ya Marx había explicado en El Capital que en el capitalismo los dados, en este juego de intercambio, los dados están cargados. Igual que el obrero en el intercambio de su mercancía fuerza de trabajo por la mercancía salario, el obrero es doblemente libre, y eso lo coloca en una posición de dependencia con respecto al patrón. En el intercambio asimétrico que se produce entre países pobres y países desarrollados, también los dados están cargados y los países pobres son doblemente libres. Entonces, claro, es una situación de asimetría en la que jamás, como demostró la Guerra del Paraguay, jamás el país rico va a permitir al pobre que equilibre su relación de intercambio y se produzca el desarrollo ese que se estudia, como dice Amalio, en las facultades de Ciencias Económicas, ¿no? Gracias, Amalio, por apoyarme un poquito. Es que ¿sabéis qué pasa? Yo a veces cuando cuento estas cosas me siento viejo. Me siento casposo, viejo, ¿no? Y yo mismo me oigo y digo, pero si parece que estoy diciendo lo mismo que hace 30 años. Sí. Pero lo peor es que es lo mismo de hace 60. Y es lo mismo de hace 100. ¿Vale? Entonces, claro, suena ya viejo, ¿no? No, viejo no, lo que pasa es que, pues eso, el lenguaje ha cambiado, ahora las ideas se demuestran, sobre todo en el mundo económico, por modelos matemáticos, y claro, y cuando te desarrollan una teoría con modelos matemáticos, parece ser que eso va, bueno, que sienta cátedra, dices, bueno, pues efectivamente, pero claro, hay muchas variables que por muy bien que quieras hacer un modelo matemático, hay muchas variables que son dependientes. Entonces tú puedes, o sea, manejar las variables independientes, pero las dependientes no se pueden manejar completamente. Entonces todas las variables dependientes pues están sujetas a muchas aristas, o sea, sociales, económicas, culturales, religiosas, o sea, entonces geográficas. Claro. Y en todo caso, recordad siempre el viejo aforismo, este que dice que cualquier estadística debidamente torturada canta lo que quieras, ¿eh? ¿Vale? Sí, hay pocas cosas que no se puedan demostrar matemáticamente, ¿eh? Lo uno y lo contrario, ¿vale? Sí, todo es cuestión de tener una serie suficientemente larga de datos como para poder demostrar lo que queremos demostrar. Bien, claro, cuando uno lee estas cosas, teoría de la dependencia, de intercambio desigual, la hipótesis Prebisch-Singer, aquí matemáticas hay poca, ¿vale? Esto es la experiencia empírica, es lo que tenemos delante de los ojos y las razones de explicación. Esa explicación, bueno, pues no coincide con la explicación dominante.
Yo ahí os he colgado los artículos para quienes las queráis leer o profundizar. Creo que son muy interesantes y creo que vienen muy al pelo de lo que está diciendo Nancy Fraser. Porque Nancy Fraser pasa por encima de los temas, solo los nombra, pero no los desarrolla. Y a veces cuando damos por sabidas muchas cuestiones, pues perdemos de vista los detalles y la verdad está en los detalles. Ahí es donde hay que rascar el fondo de la cuestión, ¿no? Así que bien, ahí lo tenéis y en todo caso, si creéis que merece la pena mayor discusión o mayor debate, pues vamos adelante con él cuando vosotras digáis. El último artículo que os he colgado es el capítulo 14 del Capital, ¿vale? El capítulo 14 del Capital que se llama plusvalor absoluto y plusvalor relativo, es un absoluto clásico de la literatura económica, y dos palabras que utiliza Nancy Fraser refieren directamente a la formalización que hace Marx en la segunda página de ese capítulo. Así que cuando lleguemos al momento, os lo desarrollaré para que cuando leamos a Fraser sepamos de qué está hablando Fraser, ¿no? Con los palabras subsunción formal y subsunción material del trabajo en el capital, ¿vale? Vale, son palabras así que suenan muy raras, pero ya veréis cuando las expliquemos y las trabajemos, que son una evidencia. No se os van a olvidar en la vida, ¿vale? Como andar en bicicleta, ¿no? Es para siempre. Bueno, preguntas. Una observación. Es que estaba pensando, por ejemplo, en lo de la banca hoy. Cómo ha sido tan escandaloso la última noticia de la cantidad de gente que va a la calle y que la señora Calviño ha tenido que decir que, bueno, que no es ético ni es bueno. Espera un momentito. Y sin embargo han salido estas personas que van a ser directores y van a cobrar 4 veces más de lo que estaban cobrando. Y esto se ha justificado, lo estaban justificando. Entonces es un poco lo que estabas comentando, pero es que vamos a kilómetros hacia atrás o años luz hacia atrás. Ya no es lo que estabas comentando de Inglaterra, esto que estabas diciendo de Zapatero, que es la cara amable. Es que me ha venido a la memoria esa noticia antes de conectarme y bueno, me he quedado helada. Pero la Calviño la ha dicho con la boca pequeña, ¿eh? Claro, ahí me refiero, pero luego has oído lo que ha dicho el representante de la banca, ese que va a ganar 4 veces más, que ha dicho que es necesario despedir y es necesario cobrar los bonus. Es un poco lo que decía Jorge. Se puede... Es que me he quedado... Como decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Sí, los mercados. No existe, es el mercado, amigo, es el mercado. Claro, es el mercado. Recordad que los ministros de Economía socialistas, los ministros de Economía puestos por el Partido Socialista, que no es lo mismo, siempre han sido liberales, pero liberales a ultranza. Desde aquel que le pegó la hostia por 40.000 pesetas, el de... ¿Cómo se llamaba? El que se casó con la Preisler. Boyer, Miguel Boyer. que le arreó el de... Rumasa. El de Rumasa, ¿no? Bueno, sí, desde aquel hasta la Calviño son todos liberales a ultranza. Pero yo a Calviño le he entendido que estaba censurando descaradamente a los jefes del Manresa. Públicamente ha dicho que los sueldos no son intolerables actualmente. Ha dicho eso, ¿no? Yo me ha parecido que en contra claramente de los... Pero lo que decía Amalio, Julián, lo que decía Amalio con la boca pequeña, porque hemos metido dinero público y está el gobierno metido en esos bancos, y que salga luego el señor, a continuación de Calviño, no sé qué nombre tenía, justificando sus medidas de despidos y los bonus eso y todo lo que van a hacer, y esto es el principio,
pues no sé, la señora Calviño. A mí me recuerda a Cospedal cuando decía que el problema eran 4 manzanas podridas y que esto era una cuestión ética. ¿No? Cuando hablamos de ética, ya nos lo dijo Marx, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de ética, esto no es una cuestión ética, ¿vale? Es decir, esto es una cuestión aritmética de reparto, ¿vale? Esto no es una cuestión ética. Cuando hablamos de ética es porque no queremos hablar del reparto, ¿vale? Porque el reparto al final solo se puede hacer, creo que era Fátima quien lo decía antes, solo se puede hacer desde una política de reparto estatal, desde las leyes coercitivas del Estado, de la comunidad, que son las que marcan las reglas de juego. Cuando evitamos hablar de reglas de juego respaldadas penalmente y hablamos de ética, es porque no queremos arreglar nada, ¿vale? ¿Sí? De todas formas, a ver, yo creo que no estamos yendo hacia atrás, estamos yendo hacia adelante, pero a un mundo muy feo, muy feo. Y creo que no es una cuestión de la ministra española o la francesa o la alemana o lo que sea, es lo que el otro día comentábamos un poco, ¿no? En relación a lo que es la economía productiva, tangible, ¿no? Y lo que es la economía financiera. Entonces, lo de los bonus solamente se explica porque si tú despides a gente, eso hace que la empresa o el banco X, el que sea, Amalio sabe de esto creo mucho más que yo, sube su valor en bolsa, en lo que es el capital financiero. Entonces eso es lo que permite esa cosa que a la gente normal nos parece tan extraña, pero que a las élites económicas y políticas globales les parece lo mejor de lo mejor, ¿no? A mí me parece que es terrible, ¿no? El mundo hacia el que vamos. No parece que estemos todos en el mismo barco, ¿verdad? No, no estamos todos en el mismo barco, ¿no? Bueno, pues que sepáis una cosa, vosotras además vais en un bote a remo al lado, ¿vale? En este... No, aquí ni siquiera vamos en bote. Es que ni siquiera vais en bote, vais nadando al lado. Un manguito y con eso hacemos lo que podemos. En esta historia de depredación, hay una cascada de depredación que va afectando de forma desigual y asimétrica a distintos sectores de la sociedad. La hipótesis que mantiene Nancy Fraser es que el plustrabajo, que al final de la cadena productiva se transforma en plusvalor y en beneficios, el plustrabajo, el trabajo no pagado, se arranca a lo largo de toda la cadena social y de toda la cadena de producción, desde el sur global, racializado, al sur local, al sur de todos los nortes, feminizado, racializado, culturalmente deprimido. Son cadenas de explotación larguísimas en las que se va arrancando plustrabajo en la dirección de los más pobres y de los países periféricos a las clases más pudientes de los países centrales. Eso se resume al final en estas teorías de la dependencia y del intercambio desigual. Pero lo que nos dice Nancy Fraser es que estas cadenas de explotación no solamente son laborales y comerciales y financieras, sino que además están racializadas y feminizadas. Esto es lo que ella intenta transmitirnos en el texto y es la tesis que ella va a llevar a lo largo de todo el texto. Bueno, pues si os parece bien, vamos a la lectura. Víctor Romaní, página 39, mercantilización, dominación y emancipación. La idea de Polanyi de la mercantilización ficticia era notablemente profética. Cualesquiera que sean sus méritos para el periodo que describió,
su identificación de la naturaleza, el trabajo y el dinero como nodos centrales de crisis es muy pertinente para el siglo XXI. Igualmente importante es que su concepto relacione estos tres puntos críticos de la crisis con una dinámica común. Perdón, que me he perdido. Vale. Así, la noción de mercantilización ficticia permite la perspectiva de una teoría integrada de la crisis, que abarque conjuntamente las preocupaciones de feministas, ecologistas y economistas políticos. Al conectar estos terrenos, promete superar los separatismos que actualmente dividen y debilitan la teorización crítica. De hecho, esa concepción ubica las tres corrientes de crítica como momentos interconectados de una crisis más amplia del capitalismo. De una crítica más amplia, Perdón, de una crítica más amplia del capitalismo. Entonces nos dice Nancy Fraser que la teorización de Polanyi es prometedora siempre y cuando podamos ampliarla o hacerla sensible a los otros ejes de dominación y explotación que hay dentro de la comunidad. Por eso nos dice ella, dice, esta noción de mercantilización ficticia nos permite una perspectiva integrada de la crisis, en la que podamos ver cómo la parte ecológica de la crisis, la parte social de la crisis y la parte económica de la crisis forman parte de un mismo problema, visto desde distintos aspectos o puntos de vista. Félix, por favor, continúa tú. Sin embargo... Un momento, ya. Sin embargo, tal como suele interpretarse, la presentación de Polanyi de la mercantilización ficticia descansa sobre unos fundamentos dudosos, derivado de la afirmación planteada repetidamente en la gran transformación de que una mercancía es un bien o servicio producido para la venta. Basando su argumento en esta definición, Polanyi sostiene que el trabajo, la tierra y el dinero no pueden ser auténticas mercancías, porque ninguno de ellos fue producido para la venta. Ni el trabajo ni la tierra se producen en absoluto, afirma, y aunque el dinero es una creación humana, tiene el estatus de una convención social, similar al lenguaje, no el de un objeto producido para su venta. Cuando se comercializan, por lo tanto, ninguno de los tres se comporta como una verdadera mercancía. En cada caso, la condición original de no haber sido producido para la venta desestabiliza el proceso de mercantilización. Carentes de los orígenes adecuados, las posibles mercancías, solo pueden ser ficticias. Gracias, Félix. Aquí Fraser le echa en cara, o digamos, o asume una parte de la crítica que recibe Polanyi, porque Polanyi, para hacer esta teorización, parte de una definición, que es la definición de mercancía. Parte de la definición de la mercancía como valor de uso excedente, producido para ser vendido, para ser intercambiado, y entonces Fraser le va a echar en cara o se va a subir al carro de la crítica a esta definición de mercancía y va a decir, oiga, la mercancía es un producto histórico. Y a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente la palabra mercancía ha ido cambiando de significado, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, cosas que no eran mercancía pasaron a ser mercancía y viceversa. ¿Vale? Por tanto, necesitamos una teorización diferente de la mercantilización ficticia que no sea, va a decir Fraser, esencialista, que no pretenda definir de forma esencial un objeto que claramente, tierra, capital y trabajo, claramente son históricos, son fenómenos históricos. ¿Vale? Gracias, Félix. Continúa. Una pregunta, ¿puedo interrumpir una duda que tengo? Bueno, eso lo podemos, me imagino que lo podemos discutir después, ¿no? Pero
esta es una de las partes más controversiales del libro, que me parece maravilloso, y de paso los materiales que enviaste, yo quería hablar sobre esos dos materiales, pero lo podemos hacer después. Son, digamos, complementan mucho esta visión, pero el abordaje que hace Fraser. Pero aquí yo veo que hay me crea un ruido tremendo, porque o sea, el trabajo es una mercancía, o es la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, hay una discusión sobre si es, o es el trabajo que alquila el trabajador. Y lo otro es la gran discusión que hay sobre el papel del dinero y la función del dinero, que creo que en el curso de marxismo que llevas hicieron toda una discusión sobre ese tema, que también hay toda una discusión incluso entre los mismos marxistas, ¿no? El marxista griego, que no me acuerdo ahorita, El no me acuerdo el Varoufakis. nombre. No, el otro, el menos conocido, pero que es muy importante, que está en Londres también. Se me olvidó ahorita. Varoufakis. No, Varoufakis no es, el otro, el menos conocido. Tienen una discusión con el tema del dinero, ¿no? El papel del dinero, si es algo simbólico, si es una convención social, o si cumple la función de equivalente universal que señalaba Marx. Bueno, eso. Y la tierra es más complejo, por supuesto, porque en el caso de la tierra es muy interesante, porque está el tema de la renta de la tierra, ¿no? El tema de la renta de la tierra, y cómo después que es borrado de la formulación neoclásica que decían anteriormente en las escuelas de economía, el recurso natural prácticamente es borrado y es asimilado al capital. La tierra, ampliando más a la naturaleza, se convierte cada vez en objeto de mercantilización. Incluso los documentos que ustedes van a ver de los organismos multilaterales a partir del 2011, 2010, empiezan a utilizar el Banco Mundial, en el caso de nosotros la Corporación Andina de Fomento, empiezan a utilizar el concepto de mercados de tierras, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí digamos, una duda sobre este abordaje, o este tratamiento, que es un tratamiento central para la autora y para lo que trae Polanyi, ¿no? Pero cuenta, Félix, digamos, tu duda con respecto No, que yo creo que sí son mercancías, o sea, son, de alguna forma tienen categoría de mercancía, ¿no? Claro. Bueno, asunto. Esa era un poco la duda. En mi opinión, por supuesto que tiene la categoría de mercancía, pero esa categoría de mercancía es histórica. Claro. Estos tres elementos no eran mercancía, por ejemplo, en el siglo XVIII. No, es inconcebible estos tres elementos como mercancía en el siglo XVIII. Esa es la tesis de Polanyi. Lo que ocurre es que Polanyi dice que el paso o la transformación de esos tres factores de producción en mercancía constituye una mercantilización ficticia. Sí, exacto. ¿Vale? Esa es la tesis de Polanyi. ¿Por qué dice Polanyi eso? Porque en vez de decir que esos tres elementos, simplemente esos tres factores de producción que estaban fuera del mercado en el capitalismo, han sido mercantilizados, Polanyi defiende, siguiendo a Marx, además creo yo, que lo hace además siguiendo textualmente a Marx, es decir, él defiende que estos tres elementos no fueron producidos como valores de uso excedentes para la venta. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros leemos la teoría del valor, nos encontramos que en la teoría del valor de Marx, las mercancías son valores de uso excedentes para sus productores, que sin embargo satisfacen necesidades para los consumidores. En la medida en la que el valor de uso excedente puede ser deseable por un consumidor, ese valor de uso puede adquirir un valor de cambio. Y ese valor de cambio reflejará la cantidad de trabajo humano indiferenciado
que ha quedado cristalizado en la producción de esas mercancías. Jorge, una pregunta. Sí. ¿Esto tiene que ver con lo que decía Keynes de necesidades absolutas y necesidades relativas? Es decir, necesidades absolutas son las primarias, que vienen de la tierra, del trabajo, que es agua, comida, aire y todo eso, y después las necesidades relativas vendrían a ser el capital, una acumulación del capital. Que no necesariamente tiene por qué ser absoluta, sino que es relativa. No, esos son desarrollos posteriores. No, lo que Marx plantea es muy simple. Es mucho más simple que todo eso. Él dice simplemente que para que una mercancía sea vendible, tiene que ser un valor de uso para alguien. Así. Y con esto, para Marx, puede ser mercancía inclusive una extrema unción. ¿Vale? Un perdón de los pecados en el paraíso puede ser mercancía. ¿Vale? Sí. Cualquier cosa que para el destinatario represente un valor de uso y tenga trabajo humano incorporado, puede ser un valor de cambio. En la medida en la que sea un valor de cambio excedente para el que lo posee, puede ser utilizado como mercancía. Lo que ocurre es que en el capitalismo, en los mercados desarrollados, y uno de ellos es el capitalismo, las mercancías no se producen para ser consumidas, sino para ser vendidas. Los productores son productores especializados en cosas que no necesitan, pero que van a satisfacer o se espera que satisfagan las necesidades de otras personas que no son sus productores. Ese es el concepto de mercancía en Marx. Y esa es la definición en la que se apoya Polanyi para decir que estas mercancías no fueron producidas para la venta. Mejor dicho, no son mercancía porque estos factores de producción no fueron producidos para la venta. Es más, algunos de ellos ni siquiera fueron producidos, como es, por ejemplo, la tierra, la naturaleza o el entorno ecológico. Sí, es muy interesante. Claro. Gracias. Solamente agregar algo. Fíjate, eso es bien importante, ese tratamiento, porque en el caso de economías como nuestras economías periféricas y sobre todo en el caso venezolano, que es una economía petrolera, o sea, el petróleo no es un bien que se produce estrictamente, sino que lo produce la naturaleza, por tanto el intercambio está basado en una captura de renta internacional. Eso es bien... No, ya entendí, disculpa. O sea, lo que él hace, lo que él matiza es que son ficticias en todo caso. Claro, ¿Okay? claro. Me acordé del nombre del griego. Tengo que decirlo porque es una victoria contra el olvido, ¿no? Esos olvidos que tú tienes. Se llama Costas Lapavistas, ¿no? Costas Lapavistas. Que un poco tiene esa discusión con otro economista marxista que ahorita no recuerdo, que sobre el carácter del dinero, ¿no? Lo simbólico, el dinero como... el otro economista señala que el dinero es algo, una institución social prácticamente. Entonces, no, pero en este caso ya, buena la aclaratoria y muchas gracias. No, gracias a ti, Félix. Al hilo de esto, digamos, maticemos lo siguiente. Cuando Polanyi, insisto, creo yo que siguiendo muy de cerca a Marx, hace esta interpretación de las mercancías ficticias, o esta conceptualización de las mercancías ficticias, está diciendo algo que va mucho más allá de todo esto. Y es cómo se produce la acaparación de valor fuera del sistema productivo. La renta de la tierra es implica colocar un derecho de uso sobre un bien de la naturaleza. Yo tengo 1 hectárea de terreno, baldía, no pienso utilizarla porque yo no me mancho las manos con ella, pero si alguien quiere utilizarla, me tiene que pagar el 10%.
por ejemplo. ¿Eso es renta de la tierra? ¿O es una forma eufemística de llamar renta del trabajo que se ha hecho sobre la tierra? Daos cuenta que cuando llamamos renta de la tierra a algo, pareciera que es un valor que deviene de la tierra. Pero no es verdad. Cuando yo cobro la renta de la tierra, yo estoy imponiendo, desde el punto de vista impositivo, es decir, estoy poniendo una carga no sobre la tierra. Estoy poniendo una carga sobre los productos del trabajo que se van a hacer sobre esa tierra. Lo que estoy generando es una transferencia de valor desde el trabajo producido sobre esa tierra hacia mi bolsillo, que no hice ningún trabajo, por el mero derecho de uso de ese bien. En el caso del petróleo, que señalaba antes Félix, creo que no es equiparable. Ahí disiento o por lo menos del matiz que tú incorporaste. ¿Por qué? Porque aunque el petróleo forma parte de la tierra, la extracción del petróleo no. Conseguir que el petróleo llegue hasta la gasolinera y pueda ser consumido implica una inmensa cantidad de trabajo humano que va desde el mecánico que produjo el trépano para hacer el agujero hasta todos los peones, obreros, camiones, ingenieros, laboratorios que hay detrás para conseguir que eso salga de la tierra y llegue hasta el consumidor final. Es lo mismo que pasa con el agua embotellada. El agua en sí no es una mercancía. Lo que es una mercancía es el agua embotellada. Igual que el aire, igual que el oxígeno en la atmósfera no es una mercancía. Lo que es una mercancía es el oxígeno medicinal metido dentro de una botella. Otra cosa es que yo le quitara el aire a la gente o le quitara el agua a la gente, contaminara los ríos o contaminara deliberadamente el aire para obligarle a la gente a consumir agua o aire embotellada que luego se la venda. Es lo mismo que si yo pusiera un cerco al campo, que si yo vallara el campo e impidiera a la gente el acceso a la tierra de cultivo. Y le dijera, ¿tú quieres tierra de cultivo para poder respirar o para poder tomar agua o para poder sembrar tomates? Me pagas una renta. Pero eso no es una producción de valor, sino que es una extracción del valor producido por el trabajo. En mi opinión, si yo ahora creo que he ido un paso más allá de Marx y me he pasado a lo mejor a algún pueblo, pero en mi opinión creo que no debemos confundir, por ejemplo, cuestiones como la renta de inmobiliaria o la renta de la tierra con las cadenas de explotación del trabajo. Y tenemos que formalizarlo bien. ¿Tú crees que hay una diferencia entre extraer petróleo de la tierra y extraer plantas de la tierra por cultivarla? ¿Cuál es la diferencia? Hombre, el petróleo en todo caso es un recurso no renovable y la planta de la tierra puede ser un recurso renovable. Pero si ambos tienen trabajo humano incorporado, por eso ambos tienen un valor que refrendar en la relación de intercambio. Entonces, pues la diferencia no es enorme entre la renta de la tierra y No, renta de la tierra. La renta de la tierra he dicho que es otra cosa. Vale. La renta de la tierra... El hecho de que, porque tú dices que la renta de la tierra es una carga que se pone sobre los productos que son fruto del trabajo que se hace sobre esta tierra. Eso es. Eso es. Pero el petróleo, el carburante, también es
fruto de... El petróleo hay también es una fruto, diferencia, pero también es fruto es del muy trabajo. sutil la diferencia, ¿no? No, el petróleo también es fruto del trabajo. La pregunta que yo creo que tú estás tratando de montar es la siguiente, creo, permíteme que te interprete. Cuando un Estado exige un canon sobre el derecho de explotación de la tierra, el petróleo, un terreno, una mina o lo que sea, ¿qué está haciendo? Está sometiendo a tributo el derecho de uso de ese sector, digamos, de la naturaleza. ¿Sí? Sí. Bien, entonces tú dirás, entonces eso está haciendo una carga de valor y está extrayendo valor sobre el trabajo humano de otros, ¿no? Se puede interpretar así, ¿verdad? Solo que si lo hace la colectividad, en su conjunto, puede tener un fin redistributivo. Sí, claro. Vale. Mientras que si el que pone el vallado al campo para restringir el acceso al A su bien recurso propio. es un particular, ya no hay ese fin redistributivo, sino que tiene un fin de acumulación. ¿Sí? Sí, vale. ¿Vale? Pero bueno, ya vemos que tantas diferencias no hay. Vale, en todo caso, volviendo al texto, cuando Polanyi habla de mercancías ficticias, él está diciendo que esos valores, esos bienes, tierra, capital, tierra, dinero y trabajo humano, no fueron producidos para la venta. Por tanto, no son en sí mercancías. En sí, fijaros qué término, no son en sí. En su esencia, no son mercancía, ¿vale? Y como no son mercancía, cuando el liberalismo intenta mercantilizarlos, lo hace de forma ficticia. Les da un trato como si fueran mercancía. Y al hacer eso, eso tiene consecuencias devastadoras para la comunidad. ¿Por qué? Porque el capitalismo, en su afán expansivo, destruye el medio ambiente. El capitalismo, en su afán de extracción de plusvalor, destruye a la fuerza al portador de la fuerza de trabajo que ha sido mercantilizada, es decir, al ser humano. Lo destruye y destruye sus lazos comunitarios. Y al mercantilizar el dinero, que creo que es lo más perverso de todo, o de consecuencias más graves a largo plazo, al mercantilizar el dinero, lo que se genera es una extracción de valor sin equivalente. Cada vez que alguien especula con un fondo de inversión, por ejemplo, o en un pelotazo urbanístico o en un pelotazo monetario, se queda con una parte del dinero de otros. Y en ese quedarse con una parte del dinero de otros, se queda con una parte del trabajo de otros. Claro. En la especulación monetaria hay, como en el cercado de la tierra, una acaparación de valor producido por el trabajo humano de otros. En la renta de la tierra, a través de la plusvalía o del alquiler. En la especulación financiera, a través de la apropiación de los ahorros, de los impuestos, del trabajo transformado en dinero del resto de la comunidad. En cualquiera de estos casos, esa apropiación de valor es sin equivalente, sin dar nada a cambio. No se ha producido un servicio, como quieren hacer creer los bancarios, cuando te dicen que te voy a vender un producto, ¿no? No hay ningún producto que vender. ¿Vale? No es que tú pagas impuestos para recibir seguridad o sanidad o educación. No.
En la renta de la tierra tú has pagado impuestos para tener derecho a ganarte la vida. ¿Sí? Y en la especulación financiera simplemente te han quitado un 10% en la última caída de acciones o de bolsa por el artículo 33. Y cuando decimos que has perdido un 10% de los ahorros, estamos diciendo que has perdido un 10% del trabajo humano que tú habías acumulado a lo largo de tu vida. Y que habías cristalizado en dinero para eso, para cuando fueras mayor y poderte ir de vacaciones, ¿no? Pues ya no te vas a ir. Se va a ir otro. Con tu dinero. ¿Vale? Pues sí. Bien. Entonces, cuando Polanyi habla de que esa mercantilización ficticia tiene efectos devastadores para la comunidad, dice que tiene efectos devastadores porque tiene efectos disolutorios. Destruye las condiciones de posibilidad de la reproducción humana y de la convivencia entre las personas. Tiene efectos disolutorios. Y como tiene efectos disolutorios, la comunidad reacciona. A la comunidad la estafas una vez, 2 veces. Le pones la renta de la tierra, le subes los impuestos, le subes la renta, le subes los alquileres. No sé, en este momento, por ejemplo, una familia media con 2 empleos dedica uno de los 2 salarios al pago del alquiler. ¿No? ¿Cuánto más? ¿Hasta dónde? Pues en algún momento la gente reacciona y se sienta en la plaza y grita que se vayan todos. En algún momento la sociedad reacciona y dice, mira, ya, se acabó, basta. Ya no me explotas más, ya no me machacas más, saco la guillotina a la calle y entonces todo el mundo empieza a hablar de los radicales. Cuando la sociedad reacciona, la sociedad reacciona, dice Polanyi, de forma visceral. Esto no está formalizado. La reacción rara vez está formalizada. Es verdad que puede haber partidos de vanguardia, grupúsculos que están teorizando sobre el asunto, pero la mayor parte de la sociedad simplemente se ha cansado. Ha dicho basta. En ese momento es cuando las alternativas de cambio son al mismo tiempo las más peligrosas y las más prometedoras. En ese momento. Esa reacción puede darse en un sentido de progreso o en un sentido regresivo. La estructura de poder dominante hará todo lo posible porque ese cambio sea en sentido regresivo, para poder ellos mantener su estructura de propiedad y su estructura de poder. Lo que nos dice Polanyi es que cuando se produce en sentido progresivo, se produce en el sentido de desmercantilizar estos 3 factores de producción. Y la crítica que hace Fraser es que ese argumento es un argumento limitado. Porque no toda mercantilización es regresiva, ni toda desmercantilización es progresista per se. Para un esclavista, para un esclavo del Mississippi, la abolición de la esclavitud y su transformación en fuerza de trabajo asalariado puede ser un camino de emancipación. Puede. Puede. Y sin embargo, la mercantilización de ciertos sectores de cuidados puede ser regresiva en nuestra época según el punto de vista del que se vea. Es decir, nos dice Nancy Fraser, el hecho de que una medida mercantilista
o desmercantilizadora, mercantilizadora, desmercantilizadora, sea progresiva o regresiva, depende de la estructura de dominación y explotación que hay en este momento, en cada momento en la comunidad. Y nuestra teorización de la crisis tiene que ser sensible no solamente a la cuestión liberal, dice Nancy Fraser, a la cuestión mercantilizadora o desmercantilizadora, sino que tiene que ser sensible a todas las cadenas de explotación que están involucradas. Os habéis quedado muy serias todas. No. Es que... Es que a lo mejor he sido confuso en mi explicación. No. No. Para mí me ha parecido muy claro, muy... ¿Sí? Bueno, vamos a ir leyendo. Quedaros con el marco, ¿vale? Sí. Vamos a ir leyendo, pero no os guardéis, por favor, no os guardéis dudas, preguntas, preocupaciones, no os las guardéis, ¿vale? Porque os aseguro que vuestras compañeras tienen las mismas que vosotros y no las han formalizado o no se atreven a exponerlas, ¿vale? No os guardéis las dudas, ¿vale? Vamos a continuar con la lectura. Bien, creo que estaba leyendo Félix y habíamos llegado al segundo párrafo de la página 40. Eva, por favor, llamemos a esta interpretación ontológica de la la interpretación ontológica de la mercantilización ficticia, ¿vale? Recordemos, a decir que es ficticia porque las mercancías, por definición, no fueron desarrolladas para su venta, ¿vale? Adelante. El micro, Eva. Perdón. Llamemos a esta la interpretación ontológica, entre comillas, de la mercantilización ficticia. Es problemática, creo, porque es esencialista, ahistórica e insensible a la dominación. Apelando a una condición original, la de no haber sido producidos para la venta, la interpretación ontológica postula que mercantilizar el trabajo, la tierra y el dinero equivale a violar su naturaleza intrínseca. Como consecuencia, oscurece su historicidad, encubriendo el hecho de que ninguno de los tres se encuentra nunca puro, sino únicamente en formas que ya han sido moldeadas por la actividad humana y las relaciones de poder. Esta interpretación tampoco registra que mucho antes de que fueran mercantilizadas, las construcciones sociales del trabajo, la tierra y el dinero codificaban típicamente relaciones de dominación, como atestiguan el feudalismo, la esclavitud y el patriarcado, en ninguno de los cuales, como señalé antes, esos tres elementos constitutivos de la vida social aparecen como mercancías. Claro, nos dice Eva, nos dice Nancy Fraser, dice, Polanyi, ¿a ti te parece muy mal la mercantilización de la tierra, el capital y el trabajo, porque esto ha traído unas consecuencias terribles, como si lo que había antes, como si lo que había antes hubiera sido un paraíso? ¿Vale? Continúa, Eva. Además, la interpretación ontológica orienta abrumadoramente la crítica de la mercantilización a sus efectos desintegradores de las comunidades sociales, centrándose en su tendencia a destruir las solidaridades y ataduras sociales existentes, que implícitamente asume dotadas de un valor que merece la pena preservar. Detente un momentito, Eva. Dice, ¿de verdad que destruir las relaciones patriarcales y feudovasalláticas precapitalistas era algo que merecía la pena preservar? Sí, claro, fijaos cómo aquí Fraser le está haciendo una crítica casi al romanticismo, ¿no? Le está diciendo, Polanyi, es que tú has hecho una interpretación muy romántica de lo que era el mundo precapitalista. Ese mundo religioso, comunitario, era un infierno para mucha gente, ¿eh? Y para mucha gente, la mercantilización de la fuerza de trabajo fue una verdadera emancipación. Por ejemplo, de las mujeres con respecto a sus maridos, de los siervos con respecto a sus señores, ¿no?
o de la Iglesia católica, ¿no? En los pueblos. Sí, fue una verdadera emancipación. Es decir, Polanyi hace una interpretación muy romántica, podríamos decir, de ese pasado que el capitalismo ha destruido, ¿no? Adelante, Eva. Al asociar, sí, aquí estábamos, ¿no? Sí. Al asociar el cambio exclusivamente con la decadencia y el declive, pasa por alto la posibilidad, señalada por Marx, de que la mercantilización pueda generar efectos emancipadores, al disolver modos de dominación externos al mercado, crear las bases para nuevas solidaridades más inclusivas e igualitarias. Por el contrario, la interpretación ontológica oculta el hecho de que las luchas por proteger la naturaleza y la sociedad frente al mercado a menudo tienen como objetivo afianzar los privilegios y excluir a los forasteros. Detente un momentito, Eva. Nos dice Fraser, la interpretación ontológica de que esto no fue producido para el mercado, tal, dice, oculta el hecho de que las luchas por proteger la tierra, la naturaleza, dice ella, y la sociedad, las relaciones comunitarias frente al mercado, a menudo tienen como objetivo afianzar los privilegios y excluir a los forasteros. Mirad el argumento de Vox, por ejemplo, con respecto al trabajo de la mujer. Es que para que la exploten en la oficina, para eso mi mujer se queda en casa cuidando a sus niños. Pero puede sonar hasta anticapitalista. ¿Vale? Sí. Pero claro, pero es de un patriarcado espantoso, ¿no? El argumento. Entonces resulta que muchas medidas que pueden ir en contra de esta mercantilización pueden ser fuertemente regresivas, en tanto que querer revivir las cadenas de explotación y dominación previas a la mercantilización. Adelante, Eva. Al ignorar la jerarquía y la exclusión, se presta a un proyecto defensivo. Proteger de la mercantilización las construcciones vigentes del trabajo, la tierra y el dinero, junto con la dominación inherente a ellas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos proteger de la globalización, de los barcos que vienen cargados de baratijas de China, queremos proteger al señorito local, ¿no? Decimos, no, hombre, porque es que el señorito del pueblo da trabajo a mucha gente, ¿no? Si dejamos que entren los productos de China, esa gente, claro, esa gente se queda sin trabajo, ¿no? El señorito quiebra, ¿no? Pero realmente la medida emancipatoria que estamos proponiendo es la de evitar la explotación de los comerciantes chinos en beneficio de la explotación del señorito local. Ese es nuestro proyecto de emancipación. Cuidado, porque el mercado puede tener efectos disolutorios en cierto sentido, pero puede representar efectos emancipatorios en otros, por ejemplo, llevándose por delante las cadenas de dominación previas a la mercantilización, ¿vale? En este caso, pues las cadenas de explotación locales, ¿no? Adelante, Eva. Excluyendo la consideración de los efectos cruzados y recíprocos, desalienta los intentos de estudiar las ventajas y desventajas de desarrollos históricos tan complejos como la introducción de los mercados en economías autoritarias de mando o la apertura del mercado laboral a mujeres y antiguos esclavos. Dicho todo esto, la interpretación ontológica contrae la crítica de la crisis a un impulso defensivo y conservador que es, en el mejor de los casos, insensible y, en el peor, cómplice de las formas de dominación que no se basan en mecanismos de mercado. Eso es, ¿no? Entonces, digamos, cuidado con este tipo de crítica porque podemos acabar
en discursos que sean cómplices a las estructuras de dominación que están fuera del mercado. Y no son pocas esas estructuras de dominación. Pilar, continúa tú, por favor. Acuérdate de quitar el vídeo. No, ahora no, que estoy en el fijo. Ah, fenómeno. Necesitamos, pues, otra interpretación de la mercantilización ficticia, historizada, no defensiva y sensible a la dominación. Un modelo útil, sugiero, es el ofrecido por el relacionamiento de Hegel, contenido en la filosofía del derecho, sobre por qué en la sociedad no puede contratarse todo. En esa obra, Hegel argumentó que una esfera de relaciones contractuales solo es posible sobre la base de un trasfondo de relaciones sociales no contractuales. Vale, nos dice Fraser que dice Hegel, que las relaciones contractuales no son posibles si no hay un trasfondo de relaciones no contractuales detrás que lo justifiquen. La argumentación de Hegel la tenéis en los epígrafes 65 al 71 del texto que os envié, y lo diga o no lo diga Hegel, esos epígrafes son brillantes, ¿vale? Es decir, merecen la pena leerse y masticarse. Continúa, por favor, Pilar. Los esfuerzos por universalizar el contrato necesariamente lo socavan, destruyendo la base no contractual sobre la que se apoya. Hegel, hasta ahí no llegó, ¿eh? Sí, filosofía del derecho. Adaptando el argumento de Hegel, podríamos definir la mercantilización ficticia como el intento de mercantilizar las condiciones de posibilidad del mercado. Entendidos de esta manera, los intentos de mercantilizar plenamente el trabajo, la tierra y el dinero son conceptualmente incoherentes e intrínsecamente autodestructivos, como los de un tigre que se muerde su propia cola. Por razones estructurales, por lo tanto, la sociedad no puede ser un puro conjunto de mercancías. Vale, nos dice la autora, dice, adaptando ese argumento de Hegel, que decimos que los contratos tienen que hacerse sobre una base no contractual de la sociedad, adaptando ese argumento, podríamos definir, dice ella, la mercantilización ficticia como el intento de mercantilizar las condiciones de posibilidad del mercado. El mercado requiere unas condiciones premercantiles. Sin esas condiciones premercantiles no puede haber mercado. Bien, la paradoja de esta mercantilización ficticia consiste justamente en reducir a mercado las propias condiciones de posibilidad del mercado. Gracias, Pilar. Continúa la lectura, Begoña. Llamemos a esta última interpretación estructural. Voy, un segundo. Llamemos a esta última la interpretación estructural de la mercantilización ficticia. A diferencia de la interpretación ontológica, esta no supone una condición original del trabajo, la naturaleza y el dinero que se resista intrínsecamente a la mercantilización. Dirige su atención, por el contrario, a la tendencia de los mercados no regulados a destruir sus propias condiciones de posibilidad. Entiende esas condiciones, además, como socialmente construidas y históricamente específicas, y por consiguiente como potencialmente entrelazadas con la dominación y sujetas a la impugnación. Nos recuerda, en consecuencia, que no siempre vale la pena defender lo que erosiona la mercantilización y que ésta puede ser en realidad fomentar la emancipación al debilitar los soportes tradicionales de la dominación. La interpretación estructural liberada del sesgo comunitario de la lectura ontológica posibilita una crítica más compleja de la crisis capitalista, sensible no solo a la desolidarización, sino también la dominación. Realza la fuerza crítica del concepto de la mercantilización ficticia. Gracias, Begoña. Lorda, continúa, por favor. Permítaseme explicarme. Jorge, hoy no me va bien. Ah, no te preocupes. Gracias, Lorda. Irma, adelante. Permítaseme explicarme. La lectura estructural de la mercantilización ficticia
pone en primer plano el carácter intrínsecamente autocontradictorio del capitalismo de libre mercado. En este sentido, es análoga a la idea de Marx de la caída tendencial de la tasa de beneficio. Bien, a ver, espera, ya que has hecho una pausa, vamos a explicarlo. Es que no encontraba al final del paréntesis, digo, ¿dónde está? Sí. Dice, análogamente, es similar a la tesis de Marx sobre la caída tendencial de la tasa de beneficio. ¿Qué es lo que dice Marx? Que en el desarrollo de la competencia capitalista, los márgenes de beneficio, que no es otra cosa que el plusvalor arrebatado a los trabajadores, tienden a cero. Y tienden a cero precisamente pues, por efecto de la propia ley de la competencia. En el momento en el que los márgenes de beneficio tienden a cero, las opciones de inversión del capital van desapareciendo. El problema es que la tasa de beneficio tiende a cero en todos los sectores, porque el capital va invirtiendo allí donde cree que va a obtener las mayores tasas de beneficio. En la medida en la que de forma generalizada las tasas de beneficio tienden a cero, el capital de forma estructural, de forma sistemática, tiende a las crisis. Las crisis no son resultado de un mal hacer, sino que son resultado del propio desarrollo del capital. Es como que el capital se va comiendo sus propias condiciones de posibilidad, que en este caso, según Marx, serían el margen de beneficio, y nos dice Fraser, el capital se va comiendo, mediante la mercantilización ficticia, las propias condiciones de posibilidad, que son los elementos fundacionales del mercado, ¿no? Por ejemplo, pues, la naturaleza, las relaciones sociales y el dinero. Adelante, Inma. Pero a diferencia de Marx, Polanyi identifica no una, sino tres contradicciones del capitalismo: la ecológica, la social y la financiera, cada una de las cuales sustenta una dimensión de la crisis. Y además, a diferencia de las de Marx, las contradicciones de Polanyi no son propias de la economía capitalista. Son contradicciones en realidad entre el sistema económico y sus condiciones ambientales de posibilidad, entre la economía y la sociedad, y entre la economía y la naturaleza. Para Polanyi, por último, cada una de las tres contradicciones se desarrolla siguiendo una lógica común. Cada una pertenece a una condición necesaria de la producción, que el capitalismo a la vez precisa y tiende a erosionar. En el caso de las condiciones ecológicas de la producción, lo que está en juego son los procesos naturales que sustentan la vida y aportan los insumos materiales para el abastecimiento social. En el caso de la condición de la reproducción social, lo que está en juego son los procesos socioculturales que proporcionan la relación solidaria, disposiciones afectivas y horizontes de valores capaces de sustentar la cooperación social, al tiempo que proporcionan los seres humanos apropiadamente socializados y capacitados que constituyen el trabajo. Detente un momentito, Irma. ¿Vosotros sabéis que entre 1750 y 1850 la población europea perdió 20 centímetros de estatura? No. ¿Y las mujeres llegaron a perder 30 centímetros de estatura? En 1850... Disculpa, ¿puedes repetir la fecha? Entre 1750 y 1850, la población europea perdió una media de 20 centímetros de estatura. Dependiendo de los países, entre 15 y 25 centímetros de estatura. Eso era hambre. Hambre de la madre durante el parto, durante la gestación, hambre del niño recién nacido, falta de lactancia, hambre durante los años de desarrollo y un hambre crónica, cronificada, que se traducía no solamente en baja estatura,
sino en falta de estimulación sensorial y en falta de desarrollo psicomotriz y cerebral. Hambre. Liebig, el gran químico alemán, el inventor de los fertilizantes, el inventor de los fertilizantes artificiales en época del nitrato de Chile, ¿no? Pues los alemanes desarrollaron Liebig fue el padre de la química moderna y el inventor de toda la ciencia, sí, de la fertilización contemporánea. Liebig cuenta que en 1850, 1845, 1850, no recuerdo la fecha, en Alemania, en Prusia, igual que en Francia, no se había podido completar la leva de soldados. Y no se había podido completar la leva de soldados porque más del 60 o el 70% de los reclutas o no daban la talla mínima, para poder entrar dentro del uniforme, ¿vale? Que es lo único que se le pide a un soldado, ¿vale? Lo único que le pides a un soldado es que quepa dentro del uniforme que le vas a dar, ¿vale? Bien. La mayor parte de los reclutas, estamos hablando casi del 70% de los reclutas, no daba la talla. Pero inclusive las malformaciones del pecho, pulmones, sí, no permitían que esa gente fuera reclutada para el servicio militar obligatorio. Esas son las mieles de la mercantilización ficticia desbocada, de la mercantilización a ultranza de la fuerza de trabajo y el sometimiento de su portador a las condiciones de mercado. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes trabajo? Pues chico, es el mercado, como decía Rodrigo Rato. ¿Vale? Bien, es que hoy, después, 200 años después, y nosotras que somos privilegiadas dentro de una sociedad privilegiada, que a veces se nos olvida que todas las que estamos en este Zoom somos privilegiadas. Tenemos unos recursos técnicos, educativos, hemos disfrutado de unos recursos técnicos, educativos, de salud, sanitarios, entornos, seguridad, protección, que ya quisieran la mayoría de nuestros conciudadanos. La mayoría de nuestros conciudadanos. Pero además, nuestro país forma parte de una minoría privilegiada dentro de los países del mundo, ¿no? Somos las privilegiadas de las privilegiadas de las privilegiadas, ¿no? Y entonces a veces se nos olvida la razón histórica que hay detrás de todo este desarrollo. Pues bien, entre 1750 y 1850, la talla mínima de un soldado prusiano, que era 1,60 m, no la cumplía el 70% de los reclutas. Y las mujeres estaban 10 o 15 centímetros por debajo. Hambre. ¿Vale? Continúa, por favor, la lectura. En el caso de la condición monetaria de la producción, lo que está en juego es la capacidad de realizar intercambios a distancia y de almacenar valor para el futuro, y de ahí la capacidad de interactuar ampliamente en el espacio y en el tiempo. Lo que está en juego en cada caso es la sostenibilidad. La del capitalismo por un lado y la de la sociedad y la naturaleza por el otro. Vale, nos dice Nancy Fraser que en la mercantilización ficticia lo que se pone en peligro son las condiciones de posibilidad no solamente del capitalismo, sino de la comunidad en su conjunto. O bien de los elementos ecológicos y naturales que permiten
que permiten el desarrollo de la sociedad, o bien de los elementos individuales y sociales y comunitarios que permiten la reproducción de los seres humanos y su conformación en comunidad, ¿no? Pero cuando hablamos de la financiarización, la monetarización de los aspectos económicos de la producción, lo que está en juego, nos dice, es lo que hablábamos antes, la apropiación de cadenas de valor que van desde los que trabajan a los que no trabajan y frustran e imposibilitan cualquier ahorro, cualquier mejora de bienestar que pueda tener la comunidad. Lo que está en juego, nos dice, es la sostenibilidad, la del capitalismo y la de la sociedad. María José, continúa tú, por favor. En principio, pues, cada vertiente de la crisis se presta a una crítica estructural centrada en la sostenibilidad y efectivamente, de hecho, actualmente están circulando 3 variantes distintas de dicha crítica. Una variante ecológica afirma que la subsunción cada vez más invasiva de la naturaleza como mercancía ficticia por parte del neoliberalismo está erosionando irreparablemente la base natural que sostiene la vida y suministra los insumos materiales para la producción de mercancías. Una variante feminista sostiene que la creciente mercantilización del trabajo de las mujeres, por un lado, y de los cuidados, por otro, está agotando las capacidades de reproducción de las que depende la oferta de fuerza de trabajo y la sociedad como tal. Variantes marxianas y keynesianas afirman que la financiarización está destruyendo los presupuestos monetarios de la acumulación de capital, así como las posibilidades de protección social políticamente organizada y suministro público de bienestar social. Gracias, María José. Cada una de esas críticas es poderosa y merece un mayor desarrollo. Pero cada una capta una sola hebra de una totalidad mayor que debe ser conectada a las demás. Lejos de estar totalmente separadas unas de otras, las 3 dimensiones de la crisis están íntimamente entrelazadas en la gramática profunda de la sociedad capitalista. Permítaseme sugerir cómo podría conectarse a través de la noción polanyiana de mercantilización ficticia. Entendiendo esa noción estructuralmente, quiero mostrar cómo podríamos disociar su crítica tridimensional de la insostenibilidad del capitalismo, del ethos comunitario al que se unió sin pretenderlo, y cómo podríamos vincularlo a una crítica de la dominación. Gracias, María José. Nos dice Nancy Fraser, dice, cada una de estas vertientes, dice, se presta a una crítica centrada en la sostenibilidad. Dice, y en este momento están circulando 3 variantes de esta crítica. Por un lado, la variante ecológica, que afirma que la subsunción, atención a la palabra, cada vez más invasiva de la naturaleza como mercancía ficticia por parte del neoliberalismo, está erosionando irreparablemente la base natural que sostiene la vida. La variante feminista sostiene que la creciente mercantilización del trabajo de las mujeres y de los cuidados está agotando las capacidades de reproducción de las que depende la oferta de la fuerza de trabajo. Y las variantes marxistas keynesianas afirman que la financiarización está destruyendo los presupuestos monetarios de la acumulación del capital. Cada una de estas críticas, dice, es poderosa y merece un mayor desarrollo. Pero cada una de ellas capta solo una hebra, un aspecto de la totalidad mayor, y debe ser conectada a las otras hebras, al resto. Lejos de estar totalmente separadas, cada una de estas dimensiones de la crisis, están íntimamente entrelazadas en una gramática profunda de la sociedad capitalista. Y ahora ella nos dice, lo va a decir en el siguiente párrafo, permítaseme sugerir cómo podrían conectar a través de la noción polanyiana de la mercantilización ficticia. Entiendo esa noción estructuralmente.
quiero mostrar cómo podríamos separar esa crítica polanyiana del ethos comunitario. Digamos, lo que ella quiere es, y es lo que va a intentar en el resto del capítulo, asumir la crítica polanyiana a la mercantilización ficticia, pero separarla de ese romanticismo precapitalista que atufa cuando uno lee a Polanyi, ¿no? Dice, vamos a ver, dice, cómo podríamos vincular esa crítica a las tres dimensiones de la mercantilización ficticia, dice, vinculándolo a una crítica general a la dominación, a las cadenas de explotación. Bien, salió la palabra subsunción. ¿Queréis saberlo, de verdad? Sí. ¿Eso qué es? El todo por la parte, pero al revés. Inclusión. Eso, sí. querer saberlo tiene un precio. A ver. El leer el capítulo 14 de... Es que, no soy tan cruel, no soy tan cruel. No. Hoy no es tan difícil de leer, el precio es que que dejamos la lectura del capítulo aquí y dedicamos los 10 minutos siguientes a explicar el concepto de subsunción. ¿Sí? Es muy necesario. Muy bien, María, así me gusta, una entusiasta. Sí, por favor, sí, por favor. Claro. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a ver que no me fallen los medios. Que no me fallen los medios. Llama a Alfonso. Alfonso. Alfonso me tiene abandonado. Sí. Voy a liberar memoria. Es que, más que Alfonso, lo que necesito es un ordenador nuevo. A ver. También. Bueno. Veis una pantalla en blanco, ¿verdad? Sí, de momento. De momento en blanco, sí. De momento en blanco. Bueno, vamos a ver. Una jornada de trabajo se compone de dos partes. Una parte en la que el trabajador produce unidades de producto suficientes como para reproducir su vida, su fuerza de trabajo. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar, si me deja, trabajo necesario. ¿Vale? Supongamos que entre las 0 horas de la jornada laboral y las 6 horas de la jornada laboral, el señor produce una masa de producto equivalente a lo que necesita para vivir. Si este señor fuera autónomo, o este señor trabajara para sí, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué pasa a partir de la 6ª hora? ¿Qué va a hacer este señor con su vida a partir de la 6ª hora si todo el producto que produce es para él? Bien, eso nunca lo sabréis porque vosotras no trabajáis para vosotras. ¿Vale? Vosotras trabajáis para un patrón o una patrona, muy buena gente, que os da trabajo, y a cambio del trabajo os paga un salario. Pues bien, para vuestro patrón es muy importante que vosotros
sigáis produciendo unidades de producto durante un tiempo superior al que ha necesitado la reproducción de vuestra vida. A esto lo vamos a llamar plus trabajo. ¿Vale? En el capitalismo, mejor dicho, en la relación asalariada, en la relación de trabajo asalariada, que es propia del capitalismo, la diferencia entre el plus trabajo y el trabajo necesario es lo que de toda la vida se han llamado los beneficios. ¿Vale? Es decir, durante el tiempo de plus trabajo, el trabajador produce una masa de producto que, llevada al mercado, el propietario de la fábrica, del trabajo y del salario, el propietario puede transformar en dinero y con ese dinero pagar la parte del trabajo necesario, salario, y quedarse con la parte excedente que vamos a llamar plusvalor. ¿Por qué lo llamamos plusvalor? Porque el salario en una economía de mercado va a tender a coincidir con su valor. En la parte de la jornada laboral de trabajo necesario, el trabajador produce una cantidad de valor que le permite reproducirse, y en la otra mitad de la jornada de trabajo produce, mediante el exceso de trabajo, mediante un plus trabajo, produce un plusvalor que, en términos mercantiles, mercachifles, el capitalismo llama beneficio. Creo que es evidente que existe el mayor interés por parte del propietario de los medios de producción en que la segunda parte de la jornada laboral sea lo más extensa posible. Por favor, si no entendemos algo, decidme. Sí, sí. ¿Vale? Existe el mayor interés en que la segunda parte sea de 8 horas, 10, 12... Disculpa. Sí, adelante. Y en este caso, cuando la jornada es continuada, con un 20 minutos de almuerzo, por ejemplo. Pues fantástico. Pues mayor masa de plus trabajo voy a poder arrancar. Claro, claro. Y que se ponga pañales y que use pañales para no ir a hacer pis. Botellas como los de Amazon que me Botellas, tal. Sí. Lo importante es que en el capitalismo, y esto no es una cuestión ética, es una cuestión aritmética, ¿vale? Los beneficios dependen de la masa de plusvalor. Y como la masa de plusvalor es directamente proporcional a la masa de plus trabajo, cuanto más larga sea la jornada laboral, mayor es la tasa de beneficio que puede obtener el empresario. A esto Marx lo llamó, a ver si puedo, disculpad un momento, a esto Marx lo llamó plusvalor absoluto. Pero, lamentablemente, la vida es injusta.
y el día solo tiene 24 horas. Y las horas del día, que eso lo inventó Dios para castigo de los capitalistas, no permiten al honrado empresario, emprendedor, no le permiten explotar más de 24 horas. Es más, tú puedes tener 24 horas trabajando una persona un rato. Al final tiene que descansar o morir, ¿no? Con lo cual... Pero se han hecho los turnos para eso, para que no... Sí, pero estamos hablando de explotar siempre al mismo, ¿eh? De explotar siempre al mismo, ¿vale? Hay que hacer, como decir, digamos, al final hay que dejarle dormir por lo menos 6 horas, 2 horas para que coma, 1 para que lave la ropa, que no huela al día siguiente cuando vaya a trabajar, no sé, pues al final más de 16 horas no le puede explotar. Pero recordemos que los capitalistas compiten entre ellos y que la tasa de beneficio tiene una tendencia decreciente. Porque si todos compiten entre ellos, los costos se equiparan y no tienen más manera de competir que reduciendo su margen. Por tanto, el capitalista, para poder mantenerse en la carrera de la competencia, necesita recurrir a mecanismos más sofisticados que el de la mera prolongación de la jornada laboral. Y el capitalista va a intentar, ya que no puede prolongar la jornada laboral, va a intentar reducir la parte del trabajo necesario. Básicamente, chicas, va a tratar de bajaros el sueldo, ¿vale? Dicho Lo entendemos, lo entendemos. Dicho en Román Paladino, ¿vale? Va a intentar bajaros el sueldo de manera de, a igualdad de jornada laboral, aumentar la masa de plusvalor con la misma jornada laboral. Bueno, Jorge, no nos olvidemos de no pagar las horas extras. Bueno, eso por supuesto, sí, faltaría más, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que igual que no puedo aumentar la jornada laboral por encima de un valor natural por debajo del cual el obrero se me muere, tampoco puedo reducir el salario por debajo de un valor natural por debajo del cual el pobre tipo no tiene para comer. Es verdad que ya decía los economistas clásicos que hay una ley de hierro de los salarios que hace que los salarios tiendan siempre al valor de subsistencia. Dicho en Román Paladino, otra vez, permitidme la traducción, que tiendan al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Sí. Existe una tendencia casi de justicia divina que hace que los salarios tiendan siempre a un mínimo por debajo del cual el tipo se me muere. Bien, ¿cómo consigo yo, por tanto, reducir el salario sin que el tipo se me muera? Chicas, abaratando los bienes de consumo del trabajador. Cuando la producción capitalista se dedica a producir valores de uso que va a consumir el trabajador, las leyes de la competencia hacen caer los valores de reproducción de la fuerza de trabajo y con ello el salario de los trabajadores, aumentando el margen de plusvalor. A esto Marx lo llamó plusvalor relativo. El plusvalor relativo depende principalmente del proceso tecnológico y el plusvalor absoluto depende fundamentalmente del horario laboral. En los orígenes del capitalismo, la fuerza de trabajo
está subsumida formalmente dentro del proceso de capitalización. Nos dice Marx, en los orígenes del capitalismo, por ejemplo, en la manufactura británica del siglo XVIII, en el trabajo domiciliario disperso, el trabajador es casi autónomo. El empresario le lleva el algodón para que lo hile y le paga a destajo a tanto por kilo de algodón hilado. Pero si bien el trabajador forma parte de la estructura capitalista, solo forma parte de la estructura capitalista formalmente. Cuando se produce la revolución industrial y la aparición de la fábrica, ese trabajador ya no es un autónomo, ya no es alguien subcontratado por el empresario. Ahora está asalariado dentro de una fábrica y bajo la férula, bajo el mando despótico del capital, dentro de las cuatro paredes de la fábrica. El trabajador, a partir de ahora, está subsumido materialmente dentro del proceso de explotación capitalista. La subsunción formal es aquella que coloca al explotado dentro de la economía y la subsunción material es aquella que coloca al explotado bajo el mando directo del explotador. Todo esto lo tenéis en la página, en la segunda página del capítulo 14. ¿Qué es lo que nos dice Nancy Fraser aquí utilizando el palabra de Marx? Nos dice, una variante ecológica afirma que la subsunción cada vez más invasiva de la naturaleza como mercancía ficticia por parte del neoliberalismo está erosionando irreparablemente la base natural que sostiene la vida y suministra los insumos materiales de producción de mercancías. ¿Qué ha pasado? Pues que la subsunción formal en la que estaba la naturaleza con respecto al capitalismo se ha ido transformando en una subsunción material. El capitalismo ha dejado ya hace tiempo de utilizar la naturaleza como mero suministro de materias primas para transformarse ya en un productor de la naturaleza misma. Desde el punto de vista ecológico, la intrusión del ser humano, del capitalismo en la naturaleza, ha excedido el ámbito de la mera invasión para empezar a crear naturaleza a imagen y necesidad del modo de producción capitalista. Perdonadme la chapa. Bien. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. No te creas, María José, que esto del plusvalor relativo y el absoluto se explica así en 10 No, minutos. ya me imagino ya. Ya me imagino. Esto tiene detrás unos cuantos fracasos, ¿eh? Jorge, yo me he quedado esperando frente al trabajo necesario el concepto de trabajo impago, que también me gusta mucho. Claro, claro. Digamos, toda la parte de plus trabajo, evidentemente, es trabajo impago. Claro. Efectivamente, Pepa, muy bien. Es que eso me dolió mucho la primera vez. ¿Verdad? Que lo vi teorizado, sí. Me hizo pupa, me hizo bastante. Claro. Eso duele, sí, duele. Ya no vas a la fábrica con el mismo espíritu después de los administrativos o de los funcionarios. Es igual, yo que estoy pensando cuando estaba yo en la fábrica y me está doliendo. ¿Qué quieres que te diga? Con todos los años que han pasado. Bueno, chicas, lo dejamos aquí.
Y seguimos la semana que viene, efectivamente, en la página 43 para terminar el capítulo. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? Gracias, Jorge. Para reflexionar. Buenas noches. Buena semana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Mañana a los marxistas, o los marxianos. Buenas noches. Buenas noches.